En la clase de ayer lo que habíamos alcanzado a hablar fueron sobre las fracciones y los decimales. Y hoy día vamos a continuar con esto de las fracciones, pero con otra idea que va a ser la de las razones. ¿Qué son las razones y las proporciones? Para eso tienen que recordar que ayer hablamos de las proporciones directas o inversas, proporcionalmente, que era si yo tenía una variable que podía ser, en este caso A, que puede ser el precio de algo, y lo quiero comparar respecto a un producto que puede ser B, yo puedo encontrar su relación, su proporción. Si A aumenta, se hace más grande, y B de la misma manera también aumenta, se dice que esta proporción es directamente proporcional. Y para calcular esa proporción era una constante B. Y estaba esta ecuación que está escrita acá. Entonces los decía de ejemplo, en el caso de ayer usamos el caso del dinero y el pan. Si 1.000 pesos cuesta un kilo de pan, ¿cuánto cuesta 3 kilos de pan? Entonces, inconscientemente, algunos hacen la regla de los cruzados, o la regla de tres que le llaman, y también se puede aplicar esto de la constante. Entonces, ¿sí? Creo que ayer no vimos eso. Nosotros ayer no vimos eso. ¿No? Las No, nosotros proporciones. terminamos con fracciones. Ah, ya. Ya entonces vamos a hablar de eso. ¿Sí? Usted subió una clase en lo que pasó esto, pero no la pasó con nosotros. Ya, ya. Entonces voy a... Ya, lo voy a pasar ahora, no se preocupe. Ya. Entonces el calendario está medio malo. Pero déjeme revisar algo del calendario. La pasó con otro curso porque incluso ya la subió en YouTube. Ah, ya. Y hoy día estamos a miércoles, ¿sí? Entonces, ya, nosotros ayer alcanzamos a ver hasta... Ayer tuvimos clase, ¿no es cierto? Sí, vimos la Sí, pero equivalencia. terminó con fracciones usted ayer. Pues. Ya, entonces vamos ya con las fracciones. Y hablamos sobre los decimales, ¿no es cierto? Sí. Ah, ya. Eso estaba verdad. Entonces, las proporciones. ¿Qué significa que una proporción sea directa o sea indirecta? Entonces, las fracciones, ejemplo, en el caso de una fracción A va partido en B, ¿sí? Hay una compañera que no puede entrar. Ah, ya la meto. Ahí, la Jennifer. Ahí. Ya. Entonces, tenemos las fracciones de la forma A partido en B, y estas fracciones ya sabemos que se pueden convertir en decimales, ¿ya? Los decimales que uno puede ya conocer, que es de la forma un número, ejemplo 2, y la parte decimal. Hablamos también de que si eran periódicos, semiperiódicos y mixtos. Ahora, estas fracciones representan una cierta propiedad que se llama proporción. Uno cuando quiere hacer, no sé, una receta de cocina o por el estilo, le dicen ocupe 1 kilo de harina o 1 kilo de harina, 1 litro de leche y 1 huevo. Pero la cantidad de galletas que puede hacer, no sé, son 24 y son demasiadas. Entonces uno quiere hacer la mitad. Quiere hacer 12 galletas. Entonces uno inconscientemente lo que hace es dividir estas unidades en la mitad cada uno. Esas son las proporciones y es para poder saber qué proporción queremos o no. Es fácil para la mitad, pero si yo quisiera, no sé, en vez de 24, solamente 6, o no todo sea 1 kilo, sino que hayan 250 gramos o cosas por el estilo. Entonces, como tenemos ese problema, existen lo que son las proporciones. Ahora, cuando nosotros tenemos ciertos elementos, puede existir una unidad, ejemplo, en este caso 1 kilo, y yo la quiero relacionar con otra unidad, ejemplo, el precio.
Supongamos que en algún lugar de Chile el kilo de pan vale 1.000 pesos. Entonces, hay una cierta relación, y esta relación puede tener dos posibilidades. Una, que sea directamente proporcional, y una inversamente proporcional. ¿Cuál es la diferencia entre directamente proporcional e inversamente proporcional? Que es la siguiente. Directamente proporcional se refiere a que si una unidad de la que estoy estudiando crece, aumenta, la otra también aumenta. Un ejemplo, el pan es una propiedad directamente proporcional. ¿Por qué? Porque yo a medida que compro más kilos de pan, 5 kilos, el precio que tengo que pagar es mucho mayor. Esta relación de proporción directa o directamente proporcional tiene una ecuación para poder encontrar la constante. Que si yo tengo una relación, que en este caso puede ser el pan, y tengo otra relación, que es el precio de el precio, si son directamente proporcionales, solamente van a ser iguales si hay una constante. Esa constante es la que uno puede calcular. En el caso del ejemplo del pan, yo por cada 1 kilo de pan tengo 1.000 pesos que pagar. Por lo tanto, la constante es 1 partido en 1.000. Esa constante yo la puedo encontrar simplemente preguntándome qué valor tiene que tener esta constante para que se mantenga la igualdad en ambos lados. O despejar la ecuación para obtener. Entonces la constante en este caso saldría 1 partido en 1.000. Ahora, como ya sabemos la constante, yo puedo escribir A igual a B partido en 1.000. Y yo digo, si yo tengo 2.000 pesos, ahora, ¿cuántos kilos me va a alcanzar? Y ahí está la respuesta inmediata, 2 kilos. Si tuviera 3.000, me alcanzan 3. Si tengo, no sé, 500 pesos, puedo calcular cuánto. Entonces, es una regla que hemos usado en nuestra vida diaria sin darnos cuenta. Eso es para los productos que son directamente proporcionales. Ahora, para los inversamente proporcionales, como el nombre lo dice, es que si yo tengo una unidad A, una variable que quiero estudiar en relación a una unidad B, si la variable A crece, la variable B decrece, se hace más pequeña. Y por eso se llaman inversamente. Mientras una crece, la otra decrece. Y si una decrece, la otra crece. Entonces, en este caso, la relación que van a tener A y B no es multiplicarla por una constante, sino que va a ser la constante dividida por la otra variable. Un ejemplo muy sencillo es las horas del día. Uno puede decir, si el día tiene 24 horas, ya, y yo, sin contar lo que uno duerme, 12 horas o 10 horas, 8 horas, uno puede decir, supongamos que yo estudio 4 horas. Y por estudiar 4 horas, tengo el tiempo libre de poder jugar o leer o hacer lo que yo quisiera de 4 horas en un día normal. Si yo estudio 4 horas,
Vamos a poner acá, estudio. Acá puedo poner ocio. Ahora la pregunta sería, si al día siguiente yo no estudio 4 horas, estudio 6 horas, ¿cuántas horas voy a tener ahora para poder hacer el ocio? No va a ser más, va a tener que ser menos, porque estoy distribuyendo en una determinada cantidad de tiempo, le estoy dando a una prioridad en vez de otra. Entonces se genera que esta unidad de ocio va a disminuir. Puede ser que disminuya 2 horas, un ejemplo. Entonces son inversamente proporcionales, porque mientras el estudio creció, el ocio disminuyó. Y yo puedo calcular esa constante con estos valores. Entonces yo puedo decir, tengo la variable estudio, que va a ser el A, y tengo la variable B, que es el ocio. Yo puedo calcular la constante. Para eso pescaría las 4 horas, la reemplazaría, y las 4 horas. Y podría encontrar perfectamente el valor de la constante. ¿Alguna duda hasta acá? No, nada. ¿No? Entonces, directamente proporcional van a ser las unidades que va a ser de la forma A por una constante y la otra variable. Inversamente proporcional van a ser la variable A en relación a la variable B, pero dividida por la constante. La constante dividida por esa variable. Ahora, ya que tenemos lo que se puede conocer como proporciones, vamos a entrar a lo que son las razones. ¿Ya? Ay, apagué. Bueno, las razones, ¿a qué se refiere? Es lo que estábamos hablando hace un momento atrás. Que uno, cuando quiere, ejemplo, en ciertas cosas cotidianas o de experimentos en la naturaleza, tiene muchas variables. Puede ser en el caso de la cocina, que es lo que se me ocurre, 1 kilo de harina, 200 cc de leche, 2 gramos de sal y así. Entonces, como tengo muchas variables y hay muchas relaciones de que sean inversas o sean inversamente proporcionales o directamente proporcionales, en este caso son todas directamente proporcionales, hay algo que se relaciona que son las proporciones. Y es cuando uno quiere bajar o aumentar esta relación de cantidad. Esta receta me genera una cierta cantidad de galletas. Entonces yo puedo bajar o aumentar esta cantidad total dependiendo de las proporciones que yo ingrese. Es como una caja en la cual esta caja me dice, puede ser, me dice, si tú ingresas 3 hojas de lechuga y 2 de tomate, te genero una ensalada. Entonces, si yo ingreso 6 tomates, ¿cuántas lechugas necesito ingresar para que genere la cantidad de ensalada? Como esta caja o este fenómeno matemático me está pidiendo una cierta cantidad, que ejemplo son 2 tomates, y por cada 2 tomates yo le agrego 3 lechugas, pues le pongo esos colores, me genera una ensalada. Yo puedo saber las proporciones de qué pasaría si yo tengo 6 tomates. Con 6 tomates, ¿cuántas ensaladas yo puedo generar? Es 3. 3. ¿Y cuántas lechugas necesitaría? 8. 8. 9. 9. 9. 9. Porque por cada ensalada necesito 3. Ah, verdad.
Y como son 3, entonces por eso necesitamos saber lo que son las proporciones. Para poder saber la cantidad. Porque si yo tuviera 8, no generaría 3, generaría solamente 2 ensaladas y me sobraría una cierta cantidad de tomates. Entonces esto se ocupa desde un ámbito, no sé, desde cuando uno tenga un restaurante y quiere saber las proporciones, porque si calculas mal las proporciones, una de ellas te va a quedar sobrando o faltando. Y uno no quiere eso, entonces tiene que saber calcular. Esto es un ejemplo, uno también lo puede aplicar, no sé, desde cómo calcular cierta cantidad de alcohol para mezclarlo con ciertos detergentes en un laboratorio o un reactivo o lo que sea. Tiene que calcular bien las proporciones para optimizar los gastos, ya que pueden ser sumamente caros. Entonces, el concepto de proporción es que tenemos fracciones. De nuevo, al tener una fracción, ¿se acuerdan que hablábamos sobre la relación de que encontrar si una fracción era igual a otra? ¿Sí o no? Es lo que vimos ayer. Cómo darnos cuenta si esta fracción era idéntica a la C partido en D. Eso es una proporción. Porque lo que estoy haciendo es preguntarme si yo tengo 2 tomates en relación a 3 lechugas, ¿cuántas lechugas tengo que tener para mantener esa proporción? Para que sea la fracción exactamente la misma. Porque 2 tomates y 3 lechugas me generan una ensalada. Entonces, si tengo 6 tomates, necesito por lo menos 9 para mantener la proporción. Entonces, esta fracción es exactamente esta. ¿Se dan cuenta de lo que hablamos ayer? Ahora se tiene sentido darse cuenta si se mantiene la relación o aumenta o disminuye en comparación a otra. Entonces, para poder calcular una de estas variables que puede ser la incógnita, ahora ya nos damos cuenta que son idénticas. Ahora podemos hablar que para que haya, si son idénticas, hay una proporción. Yo me puedo preguntar, ¿cómo yo puedo calcular A? Para calcular A, es lo que en los colegios de repente enseñan mal. Y aquí hay una persona que se puede, que le han enseñado a los colegios que dicen es pasar hacia el lado, es despejar el A y uno lo que hace es pasar simplemente para el lado. Eso está mal por el siguiente concepto. Y lo vamos a centrar un poco en esto, aunque para algunos sea muy básico, pero hay que pensarlo bien. Si yo tengo la relación AB, CD y hago una igualdad, la igualdad es una balanza. Y como una balanza uno se lo tiene que imaginarlo así, en el cual en este punto tengo algo que puede ser una cierta cantidad de productos azules y en el otro productos rojos. La igualdad me dice que pesan exactamente lo mismo, tienen exactamente el mismo valor. Entonces, hay veces que cuando uno quiere despejar, pesca uno de estos productos y lo lleva hacia el lado, ¿sí o no? ¿Qué pasaría con la balanza si yo saco uno de estos productos, solamente el del lado izquierdo? ¿Qué le pasa a la balanza? Se carga hacia el otro lado. Se carga, se descalibra, ya no sirve como balanza. Aunque yo después inmediatamente ponga un producto, se descalibró. Ese error se le conoce como el error del cero y mucha gente lo comete cuando empieza a pasar fracciones y despeja una letra. Porque al pasarla hacia el lado están pasando un cero y no les da el valor que esperaban. Por eso, cuando uno tiene la balanza, imaginemos que en este lado tengo 2 círculos rojos y acá tengo un cuadrado azul y un triángulo verde. Y yo quiero pasar el triángulo verde hacia el otro lado. ¿Qué tendría que hacer para que no se descalibre la balanza? O para que no lo honremos tanto, un círculo rojo. Ahí.
¿Qué tendría que hacer yo para que la balanza no se descalibre y dejar al cuadrado azul solo? Filosóficamente lo que uno tiene que hacer es sacar en ambos lados inmediatamente. Si yo saco o agrego, pero en ambos lados, la balanza sigue estando equilibrada. ¿Sí o no? Sí. En matemática hay que hacer exactamente lo mismo. Si yo quiero despejar esta cantidad B que está dividiendo, ¿cómo yo tengo que eliminar esa cantidad? ¿Cómo elimino una división? Con su opuesto. ¿Y el opuesto de una división cuál es? La multiplicación. Multiplicación. Entonces, el lado derecho por B me va a quedar solamente A, ¿sí o no? Porque me va a quedar A, B partido en B. ¿Y cuánto es B partido en B? 1, no se pone. 1. Y en el otro lado, ¿qué me va a quedar? C por B partido en D. Entonces, queda esto. Entonces uno me va a decir, pero profe, si es lo mismo que pasar para el lado. Es que no es lo mismo. Puede, así por dibujo, por concepto de pizarra, el que se pueden haber quedado dormidos ahora y ver la pizarra y dicen, ah, el profe pasó para el lado. Es que no es pasar para el lado. No es lo mismo. Porque se pierde el concepto de igualdad. Después más adelante cuando vemos desigualdades, ahí hay un problema y con los valores absolutos. Sobre todo con los ceros. Entonces, volviendo, y ojalá que hayan entendido eso, si yo quiero despejar el A, en las proporciones me va a quedar de la forma C por B partido en D, ¿sí o no? Si yo quiero despejar B, ¿qué tendría que hacer? ¿Cuáles son los procedimientos a seguir? Multiplicar y dividir. Primero tendría que, sí, multiplicar por B y me va a quedar, se van a ir los B, ¿sí o no? Después tengo que dividir por A y podría multiplicar de nuevo por B. Es una forma. Hay muchas combinaciones posibles. Ahí uno tiene que jugar y ver qué hacer. Pero la solución me va a quedar de esta forma. Si yo quiero saber cuánto vale C, me va a quedar esta relación. Y si quiero calcular D, me va a quedar esta relación. Entonces uno, si tiene cantidad de variables, volviendo al ejemplo de la lechuga y los tomates, yo puedo saber y determinar cuánto voy a necesitar de algo. Ejemplo, pongámosle colores y pongámosle números. Hagamos uno con ejemplo. Suponiendo de nuevo, si tengo 2 tomates y 3 lechugas, que es la proporción, y ahora yo tengo 12 lechugas, y yo quiero saber cuántos tomates necesito, veo la tabla que escribimos, y me dice que para calcular eso, necesito simplemente saber cuánto vale la A, que es 2, multiplicar por D, que es 12, y dividir por 3. Y ahí voy a obtener la proporción. Estas son fáciles, este ejemplo es fácil, pero uno se asusta de repente cuando lee ejemplos matemáticos porque te agregan otras cosas, camiones, autos, personas, dinero, y se va asustando con el cuento, pero si uno lo hace tranquilamente, calcular así las proporciones. Entonces, hablamos de las proporciones directas y de las proporciones las inversas. Ahora, ¿cómo resolver un problema de los que vamos a trabajar más adelante? Hay una cierta receta y unos pasos que tenemos que seguir, que ya tienen que seguir ustedes para que todo salga bien. Primer paso es leer, y leer bien. Atentamente, leer, yo siempre recomiendo leer hasta una coma o línea por línea y sacar información. Si te van contando un cuento, sacar la información y convertirlo a letras, a números. Ejemplo, te dicen, Juanito compró 3 kilos. Entonces tú pones la letra K, kilos. ¿Y cuántos compró? 3. 3 kilos. Cada línea que tú vayas leyendo, inmediatamente la conviertes en variable o información.
Después que tú leas y saques la información, el segundo paso que hay que hacer es identificar las propiedades. ¿A qué se refiere? Si yo en el ejemplo, me cuentan el cuento, me dicen que Juanito fue a comprar 3 kilos de pan con 2.000 pesos, entonces dinero 2.000. Mañana si va con 3.000 pesos, entonces pongo de mañana o de nuevo 3.000 pesos. La pregunta me van a decir, ¿cuántos kilos de pan va a comprar? Entonces, en el segundo paso, yo tengo que reconocer qué propiedades de lo que hemos visto en el curso tengo que ocupar. Y aquí me doy cuenta que como tengo una variable roja y tengo 2 verdes y una es distinta a la otra, ocupo proporción. Y me tengo que acordar la ecuación de proporción. Entonces, D partido en K tiene que ser igual a DM partido en el K de mañana. El tercer paso que hay que hacer es identificar las cantidades, si son directas o indirectas. En este caso es directa. Y después resolver el problema. Entonces simplemente, como no conozco esta variable, es despejarla y ahí tendría que resolver este problema. Entonces recuerden, siempre hay un orden. Lo más importante en todos los problemas de matemática, aunque uno no lo piense, es leer. Porque si uno no lee bien, se puede cometer un error o no darse cuenta de un problema que se pudo haber saltado. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Sí, Ya. profe. Ahora, lo que vamos a pasar a continuación son el concepto de potencias. Entonces, antes de continuar, lo que hemos visto hasta ahora son las relaciones directamente proporcional y inversamente proporcional y proporciones. Cuando una unidad es proporcional a otra unidad. Ahora, uno tiene que hablar también sobre los números, los valores que tiene. Y para eso, los números tienen unas ciertas propiedades o ciertas reglas. La primera que vamos a hacer es una operación de las más conocidas. Nosotros ya sabemos, por entrar a estos cursos, debemos conocer la propiedad de suma y de resta, que son opuestos. Hay que recordar de que si un ejemplo muy sencillo. Supongamos que yo tengo el 3 partido en 5. Esperen, no, para que sea más fácil entendamos bien lo que yo quiero hacer. El 5 partido en 3. ¿Ya? El 5 partido a 3 ya hemos hablado que está como el numerador es mayor que el denominador, yo lo puedo transformar un poco más, ¿sí o no? Y como resultado, si uno hacía estas transformaciones con lo entero, dividía en 3 partes. Como me faltan 2 más, hago otra unidad. Y solamente voy a obtener 5 de estas partes. Y me da como un resultado 1 más 2 tercios. ¿Sí o no? Ahora, aunque uno suene tonto, si se sabe las reglas bien de suma y resta, puede aplicar lo que se llama el 1 conveniente o el 0 conveniente. En el caso de las sumas y de las restas, se agrega un 0 conveniente. ¿A qué se refiere? Ustedes van a empezar a escuchar mucho esto en los cursos de matemática o más avanzados. El 0 conveniente es agregar un 0 a la ecuación. Pero ese 0, cuando yo lo agrego, es para hacer una conveniencia mía, es poder lograr algo. Ejemplo. En la parte del denominador yo tengo un 3.
Entonces, como arriba yo tengo un 5, me tengo que preguntar ¿qué número hace que el 5 se convierta en 3? Y el número que convierte al 5 en el 3 es el menos 2. Pero si yo agrego el menos 2, tengo que agregar el 0, tengo que hacer que esto sea un 0, porque no puedo sumar de la nada un número. Entonces agrego un 2. Esto que está en paréntesis se llama cero conveniente, porque da 0, no afecta al producto. Pero la diferencia es que si ahora yo elimino los paréntesis, me queda 3 más 2, que como obvio, uno dice, pero si es lo mismo, pero ahora los puedo separar. El 3 dividido en 3 es un 1, y en el otro lado me queda un 2/3. Y obtengo el mismo resultado que hicimos anterior. Ese paso, aunque es muy sencillo en este ejemplo, es hacer un cero conveniente. Es hacer aparecer un 0. Pero cuando hago aparecer un 0, tengo que hacer aparecer una cifra inmediatamente su opuesto, para que dé 0 y no afecte. Esto es la suma y es la recta. Cuando hay una multiplicación, no se ocupa el 0. ¿Qué número se ocuparía? ¿Qué número no afecta una multiplicación nunca? El 1. El 1. Y por eso se llama el 1 conveniente. Y el 1 solamente se ocupa cuando hay multiplicación o hay división. Y hace exactamente lo mismo. Tengo un número y lo quiero convertir en otro, entonces ocupo el 1 conveniente. Ejemplo, podría ser que tengo el 3 medio dividido en 4. Y me complico. Entonces uno puede ocupar el 1 conveniente. Hacer aparecer un 2 para que elimine, pero si hago aparecer un 2, elimino un 2. Entonces me va a quedar un 3 por un medio partido en 4. Este 4 lo puedo hacer de nuevo, es decir, pero el 4 lo quiero convertir en medios. Entonces, de nuevo el conveniente. Hago un 2 y un dividido en 2. Y me va a quedar 3, un medio, 8, un medio. Y se van a ir un medio. Y me va a quedar 3 octavos. E hice el 1 conveniente. Entonces, hay que manejar bien las propiedades de suma y restas, multiplicación y división. En eso no los vamos a centrar. Lo que los vamos a centrar ahora, en la clase de hoy día, va a ser en potencias, raíces y, si se logra, si no para la próxima clase, logaritmo. Entonces, vamos a considerar el primer ejemplo para las potencias. Primero, hay que definir qué es una potencia. Cuando yo tengo un número, puede ser cualquier número, en este caso cuando uno se refiere a cualquier número, usar la letra X, porque puede ser el que ustedes quieran, 3, 2, lo que sea. Este número yo lo puedo multiplicar por sí mismo. Tantas veces yo quiera, ejemplo 2, o 3 veces, o se ponen 3 puntos para decir que entre medio hay muchas veces, n veces. N donde la n es la cantidad de veces que yo quiera. Y uno puede obtener un resultado. Un ejemplo podría ser el 3, 3 por 3 y me da 9. 3 por 3 por 3 me da 27. Y 3 por 3 por 3 n veces me va a dar un determinado número. Uno, como no puede escribir eso tantas veces, escribe una relación que se llama la relación de la potencia. Que si yo tengo un número multiplicado por sí mismo n veces, yo me ahorro el tiempo, escribo ese número y arriba escribo el número de cuántas veces lo multipliqué por sí mismo. Un ejemplo podría ser el 3 y arribita de él un 3. A esto se le llama elevado. Cuando uno lee, dice 3 elevado a 3. O
3 elevado a 4. Elevado significa que está en la parte superior izquierda. Y lo que me está diciendo es que el 3 se multiplica por sí mismo 4 veces. En vez de escribir 3 por 3 por 3 por 3, escribo 3 elevado a 4. Eso funciona tanto como letras como números. ¿Ya? Un ejemplo, el 5 elevado a 2. ¿Cuánto me va a dar el 5 elevado a 2? 25. 25. Queda fácil, si no hay problema. Ahora, ¿qué pasa si yo no conozco el X? En este caso ustedes me dijeron inmediatamente vale 25. Pero también puede ser el caso que yo les diga qué valor tiene que tener un número para que al cuadrado me dé 25. Que es otra pregunta, porque ahora estoy preguntando qué número tiene que ser. Que en este caso tiene que ser 5. 5. Aplicar la raíz, ¿o no? Sí. Al X, en este caso al X, que lo vamos a dibujar con colores, ejemplo, A elevado a B es igual a C. El A se le conoce como base. Es la base, y se llama base porque es el número que va a generar esta multiplicación. ¿Ya? El B se conoce como exponente. Y es el que se refiere a cuántas veces yo voy a multiplicar la base por sí misma. Y el C es el valor o el resultado. El resultado se le conoce como resultado o valor. Entonces, uno tiene que reconocer los componentes de esta potencia. ¿Ya? Ahora, las potencias tienen unas ciertas reglas que hay que trabajar y conocer. Por eso vamos a ir tranquilamente. En este curso no hay que apurar, así vamos bien. Eso es lo que hay que decir también. No se preocupen ni piensen que vamos atrasados ni nada por el estilo, porque vamos tranquilamente y vamos a completar todo lo que corresponde. Pero hay que darse la paciencia de estudiar y reconocer todos los elementos. Aunque sean básicos para algunos, hay que reconocerlos. El primero, la potencia de exponente 1. ¿A qué me refiero cuando yo les digo la potencia de exponente 1? Ejemplo, si le dijera la potencia de x de exponente 1, ¿cómo lo tendría que escribir? Como digo, la potencia de x, me refiero a la base, que sería x, y el exponente 1 saldría un 1. ¿Cuánto me va a dar eso? X, porque es el único número que hay. Esa es la primera regla. Todo número elevado a 1 va a dar el mismo número. Es la primera axioma, es la primera regla del exponente. El segundo es el del exponente 0. Todo número elevado a 0 me va a dar 1. Y es una regla de los exponentes. Estos son axiomas. ¿Qué significa un axioma? Y hay que detenerse acá. Axiomas son las bases de la matemática. Siempre que veamos algo nuevo en la matemática, de repente se crean los axiomas, que son cosas que no se pueden discutir, que son, porque son la base. No se pueden demostrar, sino que son porque es la única forma de partir. Es como decir, ¿por qué A más B es igual a B más A? No se puede demostrar, es un axioma. Es una ley universal que tenemos que obedecer. Hay gente que la cuestiona, algunos matemáticos, y crean otra matemática. Con la multiplicación en los vectores se crearon con otra matemática, otro axioma. Pero los axiomas que uno rige no los puede cuestionar. Son, y no pierdan el tiempo tratando de demostrarlo porque son tan básicos que no se puede. Hay un libro de un filósofo que también era matemático, que
que se llama Wittgenstein, alemán, y él crea axiomas sobre los colores, porque el verde era verde, el rojo era rojo, pero uno se da cuenta que no puede definir esas cosas, son porque son, ¿no? Es como el nombre que tú le pones. El tercer axioma, o la tercera regla que podemos considerar, es la multiplicación. Si yo tengo una base x elevado a n, este sí se puede demostrar y uno lo puede entender, y lo multiplico por un x elevado a m, el resultado va a ser x n más m. Un ejemplo para entender ese y para ver que es verdad. Si yo tengo dos, voy a escribir acá primero, un 2 elevado a 3 y un 2 elevado a 2. ¿Qué es lo que me decía el primero? El primero lo que me está diciendo es que el 2 se tiene que multiplicar ¿cuántas veces? 3 veces. Ah, disculpen, son 2. 2, 2, 2. ¿Y el segundo cuántas veces? 2 veces. Entonces, ¿cuánto me va a dar? 5, ¿sí o no? El 2, ¿cuántas veces se multiplica? 5. Y esa es la regla que te dice, que el 2 elevado a 3, o el 2 elevado a 2, es lo mismo que la misma base, pero sumando sus exponentes. Esa es la tercera regla que hay, y es la de los exponentes. La otra es la de la división. Si yo tengo x elevado a n y lo divido por x elevado a m, el resultado va a ser x elevado a n menos m. Y de nuevo el ejemplo. Entonces vamos a ocupar exactamente este. Voy a borrar. Pero en vez de multiplicar, vamos a dividir. Entonces la parte de arriba de la división, que es una fracción, dibujo el 2, 2 y 2, 3 veces. Y en la parte de abajo de la división, 1, 2. ¿Sí o no? Se van a ir algunos porque generan un 1 conveniente. Acá hay un 1 y acá hay otro 1. Y me queda un 2. Que es lo mismo que decir 2 elevado a 3 dividido a 2 elevado a 2. Es lo mismo que 2 elevado a 3 menos 2. Que es un 2 elevado a 1, que es un 2. Por la primera regla. Cuarta regla. ¿Vamos bien? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Todo bien? Ya. La cuarta regla nos dice que la multiplicación. Si yo tengo una variable x elevado a n y la multiplico por otra base, otro número, y elevado al mismo exponente, yo puedo escribir la multiplicación de esas dos bases elevadas a n. ¿Qué quiere decir? Que puedo simplificar en cierta medida y obtener los mismos exponentes en diferentes bases. Exactamente lo mismo va a pasar con la división. Si yo tengo n dividido en i elevado a m, yo puedo decir que x dividido en y elevado a su exponente en común. Ahora, también puedo conocer la regla del que si yo tengo una base, vamos a poner x, que hemos trabajado con x, elevado a un número, n, y después ese resultado lo elevo a m, es exactamente decir x n por m. ¿Por qué? Porque el x elevado a n me está diciendo que va a ser x n veces un x. Y esos x están elevados a m. Entonces, es que cada uno de esos paquetes lo multiplico m veces.
de tantos x tenga cada uno lo multiplico. Entonces, el resultado, al multiplicar, porque ahora tengo que multiplicar este por S, este por S, S por S, S por S, S por S, S por S, va a ser la multiplicación de n veces por n veces. Es una combinatoria. También está el que me dice que si yo tengo una variable x o una base y la elevo a n y la comparo, quiero compararla con la misma base elevado a otro número y yo digo que estos son iguales, solamente van a ser iguales si el n es igual a n. Eso te quiere decir algo sumamente potente, que es que si un número está elevado a un número y lo comparo con otro resultado, la única forma que sea posible que sean iguales es que los exponentes sean iguales, si las bases son iguales. Si las bases son iguales, hay un solo número que me va a generar la misma base. ¿Ya? ¿Vamos bien hasta ahí? Y esas son las reglas de los exponentes. Uno, cuando tiene números, ejemplo, vamos a hacer un gráfico acá. Ahí. Oh. Ahí. Y yo tengo, ejemplo, la función, que después vamos a hablar de funciones, pero supongamos que tengo un x cualquiera, un x elevado a 2. Ese x ya dijimos que puede ser cualquier número. Ejemplo, si vale 1. Si vale 1, ¿cuánto me da el x elevado a 2? 1. 1. Si el x vale 2, ¿cuánto me va a dar? 4. 4. Si yo digo 3 o 5, va a empezar a cambiar ese valor. Este comportamiento que tenga este valor, que va a ser como una curva, se le llama una función exponencial porque es una potencia. Aquí la diferencia es que la base va cambiando. Entonces, como la base va cambiando diferentes valores, me va a dar una curva así. Si ahora no es un 2, lo voy a dibujar mejor todavía la base. Imaginemos que la base del 2 me dio así. Si ahora la base no es 2, sino que va a ser el exponente, disculpe. No es 2, sino que es 3. La curva va a ser, a medida que yo voy creciendo los números, esto va a empezar a crecer mucho más rápido, porque ahora ya no está multiplicado 2 veces, sino que 3 veces. Ese tipo de curvas son exponenciales. Y uno al principio puede pensar que no es tan exponencial, pero a medida que uno va avanzando en los valores, sí, ahí se va a notar la diferencia. Un ejemplo sería lo que está pasando ahora con esto de del coronavirus, porque es un exponencial. Aunque uno lo vea lineal, realmente son exponenciales. Como los números son muy grandes, porque uno si quiere graficar esto muy grande, uno cambia los ejes. Y ya no son ejes cartesianos como de en uno, sino que son logarítmicos. ¿Eso qué significa? Como estas exponenciales crecen demasiado grandes, lo que uno, para poder visualizar mejor un cierto fenómeno, es que el eje Y lo va cambiando en regla del logaritmo, de 1 en 10, en 100, en 1000. Entonces, cada uno de estos cuadraditos no es 1 en 1, sino que es la base de 10. Y ahí el exponente se tiene que ver como una recta, o se mantiene estancado. Entonces, hablando de eso, para que uno observe esto.
aquí, si se dan cuenta, es justo lo que estábamos hablando. Que, por ejemplo, este es el análisis diario de los casos que han habido, el azul. Y el naranjo es la de muerte mundial. Si uno ve esto va creciendo, es una exponencial, pero muy grande. Entonces uno no le puede sacar información porque crece. La única información que te dice es que crece, y crece, y crece, y crece. Pero si uno aplica la logarítmica que está ahí va viendo un comportamiento que puede ser cuándo se va comportando linealmente o cuándo se va a estabilizar. Por eso hay veces que uno conviene saber lo que son las bases de potencias y las bases logarítmicas. Por eso en este curso vamos a ver después, en la próxima clase, las bases logarítmicas. Y van a poder entender ese gráfico. Por si acaso ahí está la página. Esto no la notan, acuérdense que es un video, entonces lo pueden después ver. En el cual te dicen los datos diarios por países y todas las cosas. Y pueden ver la curva y aplicar lo que están aprendiendo en el curso, las bases exponenciales y logarítmicas. Ahora, lo que nos falta ver, ahora como un compañero dijo por ahí, el inverso, que serían las raíces. Las raíces, en comparación a las potencias, son en la cual yo tengo un número, ejemplo A, y yo le aplico esta figura rara que se llama raíz, por si acaso esto se le llama raíz. Esta raíz está elevada, es de un determinado número, puede ser 2, 3, en este caso es n, y me da como resultado un número nuevo que se llama b. Y ahora vamos a hablar uno por uno. ¿Qué significa? ¿Se acuerdan del caso que recién hablábamos de que si yo tengo un número y lo elevo n veces que el exponente, yo puedo tener un resultado? Es el inverso. Y por eso escribí exactamente estas letras. Si yo tengo, ejemplo, un 5 elevado a 2, ¿cuánto me da como resultado? 25. Entonces, la raíz cuadrada o la raíz de 2 del número 25 me va a dar como resultado 5. Las raíces es lo inverso, es preguntarme cuántas veces tuve que multiplicar algo que no conozco para obtener el número 25. Si yo pongo raíz cúbica, a esto se le llama cúbica porque es un 3, son nombres que se ponen, de 27, me tengo que preguntar, ¿qué número que no conozco lo multipliqué 3 veces para que me diera 27? Y la solución va a ser 3. Porque 3 por 3 es 9 y 9 por 3 es 27. Hay una compañera que quiere entrar. Si quiere entrar, que trate de entrar y ahí la acepto. O ya entró. La compañera entró ya. Sí, entró. Ya. Entonces, ¿qué significa cada uno? Y lo vamos a poner con colores para que entendamos. Al rojo le vamos a decir hola. A la raíz la vamos a poner en blanco n y al resultado en azul. El A se llama subradical. Y sub porque está dentro o bajo el radical, que sería la raíz. Subradical. Subradical. El N
es el índice de la raíz. El índice, que nos indica cuántas veces se multiplica un número. El índice de la raíz. Este número no puede ser 0 ni 1. ¿Por qué? Porque si es 0, acuérdense, un número elevado a 0 me da siempre 1. Entonces no tiene sentido. No me puedo preguntar un número que la sea distinto de 1. Y tampoco puede ser 1, porque entonces tendríamos el mismo resultado. Si acá yo pusiera un 1, nunca se pone, pero si alguna vez ponen un 1, me están diciendo que A es igual a B. Entonces, como no podemos poner, hay que recordarse que el n nunca puede ser, porque no tiene sentido que sea 1 y menos 0. Y el b, que está en azul, se llama la raíz. Y se llama raíz porque es la base, como las raíces de un árbol, del cual genera el a. Es el número que se multiplicó tantas veces y generó el a. Y por eso se llama la raíz. Entonces, ¿vamos bien hasta ahí? Lo último que nos falta, ver las propiedades, que es la que vamos a ver a continuación, y por hoy día vamos a terminar con raíces. No más que haya dicho eso, potencias y raíces, y la próxima clase vamos a continuar con lo que son los logaritmos. Las propiedades son las siguientes. La primera es la del producto, que si yo tengo a por b en raíz, es exactamente lo mismo que decir a en raíz de n por b en raíz de n. Es como lo mismo que la potencia. Y el inverso. También pasa exactamente lo mismo con la división. Si yo tengo a dividido en b, es exactamente lo mismo que decir a raíz de enésima de a dividida por la raíz enésima de b. Una raíz m de la raíz n de a es como una raíz dentro de una raíz. Es exactamente lo mismo que decir m por n, raíz de a. Es multiplicar. Raíz enésima de a, para escribirlo en forma de potencia, es lo mismo que decir 1 partido en n. Esta es una de las más importantes, porque me está relacionando a tanto potencia como raíces. Y eso. Entonces en la clase de hoy día vimos potencias, vimos raíces, y después continuaremos con la base del logaritmo.